Quisiera terminar ese sketch leyendo Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Amén. Feliz Día del Niño para todos. Los niños, los no tan niños, los que se sienten niños. Esa canción me recuerda a mi niñez, por cierto. Antes de compartir la enseñanza del día de hoy, quisiera ratificar un par de anuncios. El primero es el intensivo de oración. Va a aparecer ahí en pantalla otra vez el anuncio del que nos habló nuestro hermano Miguel. Mientras ahí está. El 15 de agosto de 2015, acá en el local de la iglesia, vamos a tener nuestro primer intensivo de casa de oración. Les invitamos, ahí vamos a tener a un pastor invitado, a Pastor Néstor Blanco. Él ha compartido antes con nosotros acá desde el púlpito. Es un hombre que se ha dedicado a estudiar y a profundizar en el tema de la oración, y creemos que tiene palabra de Dios para nosotros. Es importante resaltar que los cupos son limitados porque dependemos de la capacidad del local, y me informaron que ya realmente quedan pocos cupos. Entonces, si quieres ir, si quieres anotarte, debes hablar con nuestra hermana Catherine o Grady, o nuestra hermana Tania también, que están anotando a las personas que quieren asistir para que puedas tener tu cupo garantizado, de 9 a 5 p.m. Y luego el otro anuncio es hablarles del campamento juvenil. Ya lo hemos hablado antes, nuestro campamento de jóvenes, Shema, tu identidad, el 11, 12 y 13 de septiembre. Están todos cordialmente invitados, jóvenes, no tan jóvenes, que quieran asistir. Es para que sea de bendición para todos. La modalidad de pago pues es 2.000 bolívares hasta el mes de julio, es decir, hasta el 31 de julio, 2.000 bolívares. Luego del 31 de julio, agosto y hasta el 6 de septiembre son 2.500 bolívares. Ténganlo en cuenta, también son cupos limitados. Si quieren ir o si quieren invitar a alguien, pueden hablar con mi persona, Joseph, Ronald, César, Miguel, o si quieren pagar durante la semana, pueden hablar con Julie, que está aquí en la iglesia, para recibir su pago y confirmarlo. Básicamente son los anuncios que quería ratificar. El día de hoy me toca compartir por segundo año consecutivo el Día del Niño. Así que, supongo que soy pequeño aún, pero quisiera hablar en Romanos capítulo 12. Siempre es una bendición poder compartir desde acá, y un reto también, los 3 cultos. Pero antes de leer, vamos a estar en Romanos 12, 1 y 2. Antes de leer, quisiera que oráramos para que sea el Espíritu Santo hablándonos el día de hoy. Amén. Padre mi Dios, te damos toda la gloria, te damos toda la honra a ti, Señor. Queremos que tu nombre sea exaltado, Señor, con todo lo que hacemos, Padre, y te pedimos que tú nos hables el día de hoy. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces la necesidad que hay en nosotros, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú ministres, que tú uses mis palabras, Señor, para que puedan edificarnos, Señor, como iglesia. Tú quites, Señor, cualquier distracción, cualquier cosa que impida que tu palabra llegue a nuestras vidas, Señor, y podamos concentrarnos, enfocarnos, Señor, en entender lo que tú quieres decirnos el día de hoy, Señor. Hemos venido porque anhelamos escucharte hablar a ti, Señor, y no al hombre, Señor. Anhelamos, Señor, que tú abras las Escrituras a nuestros ojos, Señor, para poder dar fruto de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. En tu nombre santo oramos, con acción de gracias. Amén.
y amén. Amén. Bueno, vamos a estar en Romanos 12. Voy a leer el 1 y el 2. Le puse por título a la prédica "No somos de este siglo", y vamos a entender el porqué del título más adelante. Y aun cuando nos vamos a enfocar en Romanos 2, quiero leer desde el 1 para entender el contexto, y el 1 realmente da la estructura de todo lo que es Romanos 12, así que es importante tenerlo en mente. Conocido por nosotros este pasaje, dice: "Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta". Amén. Pablo está ya cerrando su carta de Romanos, y después de haber desglosado una serie de fundamentos teológicos profundos, una de sus cartas más elaboradas quizás, él comienza a darle ciertos, o hablar acerca de ciertos deberes que tenemos que tener como cristianos. Y él, a partir del versículo 1, él le habla a la iglesia en Romanos y le dice: quiero que entiendan, quiero que tengan siempre en cuenta que el culto racional a Dios no se trata de la asamblea, no se trata de estar todos juntos congregados, sino que nuestro culto a Dios se trata de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que nuestra vida sea nuestro culto a Dios, que nuestra vida sea un aroma fragante para Él. Y partiendo desde allí, desde ese versículo 1, en el versículo 2 Pablo le dice tres cosas. Le dice: para poder llegar a dar ese culto racional con tu cuerpo, con tu vida, para poder ser ese aroma fragante a Dios, no te puedes conformar a este siglo. No solo no te puedes conformar a este siglo, sino que es necesario que tú seas transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Y estas dos cosas van a permitir que tú puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No me voy a quedar en el versículo 1, sino que solo le di el contexto, porque realmente quiero desglosar estos tres elementos que observo en el capítulo 2, en el versículo 2 de Romanos 12. Recuerdo que en el seminario fue todo lo que Romanos 12 del 1 al 5 nos tocó memorizarlo, y bueno, parte de la tarea que teníamos era trabajar en esos versículos. Sin embargo, realmente nunca me detuve a estudiarlo como tal, sino simplemente pues me lo sabía, pero no me había puesto a examinarlo. Y esta semana, preparando el mensaje, el Señor como que trajo a la luz ese versículo, y quisiera, como les dije antes, desglosar estas tres cosas, estas tres frases: no conformarse a este siglo, transformar nuestra mente o nuestro entendimiento por medio de la renovación, y entender cuál es la buena voluntad de Dios. Amén. Esta semana tuve la oportunidad de estar visitando Barrancas con el hermano Atilio. Les mando saludos de parte de él, saludos de parte de su esposa. Están trabajando arduamente allí. Sigan orando por él, sigan sosteniéndolo en oración. Y ratifico también, aprovecho para volver a hablar acerca de las donaciones. Hay un tema fuerte de escasez en Barrancas. Si puedes traer alimentos no perecederos, bien recibido, porque vamos a hacer un campamento del 28 de agosto al 6 de septiembre. Y bueno, es un campamento para 44 niños, más todo el equipo, son 65 personas. Así que imagínense alimentar a 65 personas por una semana en medio de un ambiente donde no se consigue nada. Queremos mandar un carro con comida, con alimentos, así que si puedes traer, si puedes donar, va a ser de verdad de gran bendición allá en Barrancas. Bueno, estando allá, el Señor pues me habló en este pasaje, en este versículo, y quisiera comenzar con eso que dice Pablo. Pablo habla y dice: no se conformen a este siglo. Y lo primero que tenemos que entender es de qué está hablando Pablo. Y es importante comprender que en la visión judaica el tiempo se divide en dos grandes eras, o en dos grandes etapas: la era presente y la era venidera. Para el judío, la era presente va a terminar cuando el Mesías venga, según ellos, por primera vez en la resurrección de los muertos, y va a dar inicio a la era venidera.
Pero resulta que realmente eso no fue así, porque hubo uno que resucitó entre los muertos a la mitad, que fue Jesucristo nuestro Señor, amén. Y en el momento en el que Jesús resucitó, Él dio inicio a esa nueva era, a esa era venidera. Es decir, mientras la era presente sigue andando, también comenzó a andar en paralelo la era venidera con la resurrección de Cristo Jesús. ¿Me siguen? Hay una coexistencia de estas dos realidades, de estos dos siglos que se están desarrollando al unísono. Y si bien la era venidera no se ha consumado todavía, ya se inauguró, pero no se ha consumado, se va a consumar cuando Cristo venga, sigue su proceso. Y va a llegar el momento en el que este presente siglo tiene que acabar y va a estar completamente todo diseñado en lo que es el siglo venidero. En esta tensión, por darle un nombre, es donde vivimos nosotros los cristianos. Entre la realidad de una era que ya empezó y la realidad de una era que sigue todavía andando. Son dos siglos. Reina Valera lo traduce como siglos, en el español lo traducen como siglo, pero no está hablando de una fracción de 100 años, que es lo que nosotros comprendemos como ese periodo de siglo. La raíz del griego, está hablando acerca de, como les dije, de eras. Por eso Cristo, cuando predicaba, Él predicaba: ustedes van a recibir en esta era y en la era venidera, porque hacía esa distinción. El punto acá que quiero explicar, no quiero tampoco profundizar mucho en eso, es que la era venidera comenzó con Cristo Jesús y el presente siglo aún sigue andando, porque va a acabarse cuando Cristo Jesús venga y establezca su reino. Amén. Por eso aún seguimos orando: venga a nosotros tu reino, pero a la vez también sabemos que el reino de Dios ha venido a nuestras vidas. Y es esa dicotomía de ya está aquí, pero todavía no está aquí. Y en esa atmósfera se mueve o nos movemos nosotros como cristianos. Es una teología de Pablo quizás profunda, pero comprendiéndola así creo que podemos entender lo que Pablo está diciendo. ¿Amén? Es lo que se conoce como escatología inaugurada. Es decir, la era del fin ya empezó. Y vivimos entre esas dos cosas, en la coexistencia de esos dos siglos que están transcurriendo. Amén. Y Pablo le dice a la iglesia de Romanos: no te conformes con ese siglo presente. No te conformes, no te hagas semejante a ese siglo presente. La palabra conformar significa precisamente o hacerse semejante o adaptarse a. De hecho, una de las traducciones, de otra traducción, dice: no te adaptes a este mundo. Quizás más comprensible cuando lo leemos así. Sin embargo, me parece interesante que usa esa palabra, conformar. Cuando la leía recordaba una materia de ingeniería que vi que se llama procesos de fabricación. Hay un proceso de fabricación con respecto a los metales que se llama un proceso de conformado. De conformado. Tú agarras una lámina de metal y tienes un dado, un troquel, y él presiona la lámina, sea en frío o sea en caliente, corta la lámina y le da la forma de la pieza que quiere salir. Eso se llama un proceso de conformado, porque bajo un molde, ¡pum!, sale una pieza similar al molde que está allí. Como que uno tuviese una plastilina, metes el dedo en la plastilina, sacas el dedo y queda la forma de tu dedo, ¿cierto? ¿Sí? Pablo está hablando precisamente de eso. Hay un molde en este siglo. Hay una estructura de este siglo venidero. Hay un canon, hay un patrón en este siglo, y cuando nosotros no conocíamos a Dios, nosotros estábamos conformados a ese patrón. En el momento que recibimos a Cristo como nuestro Señor, en el momento que el reino de Dios viene a nuestra vida, eso tiene que cambiar y tenemos que pasar a estar en el estado original, de acuerdo al patrón del siglo venidero. Y por eso Pablo le dice: no te conformes a este siglo, no te hagas semejante al siglo que está transcurriendo, entiende que nos movemos en el siglo venidero. Y Pablo aún se expresa cuando dice: estamos en la carne y aún atados a las cosas de este mundo, aún atados a las cosas de la tierra, pero vivimos por medio del Espíritu y tenemos que caminar por medio del Espíritu. Amén. La Biblia dice en Efesios que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, pero cuando nos vemos, realmente aún seguimos en esta carne y en esta tierra.
Y estamos entre esas dos realidades. La Biblia dice en Gálatas 1:4, va a aparecer en pantalla: hablando de Jesús, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, una dentro de las muchas razones, evidentemente, de la muerte de Cristo en la cruz, la principal obviamente nuestra salvación. Él muere en esa cruz, dice, para librarnos del presente siglo malo. Es decir, para que en medio en su muerte se establezca esa condenación a este siglo y nos es dada la autoridad a nosotros para no amoldarnos a este siglo, porque Él ya nos libró de lo que era este siglo malo. Y la autoridad de Cristo Jesús ha sido dada a la iglesia. Y nosotros podemos tomar el nombre de Cristo y en el nombre de Cristo poder tener la determinación para vivir en conformidad con lo que es el siglo venidero, con lo que es la era que ya empezó con Cristo Jesús. Porque lo hacemos en la autoridad de Cristo, no en nuestra autoridad. Porque en su muerte Él nos libró de este presente siglo. Amén. Sin embargo, el presente siglo nos sigue empujando. La moda de este siglo, la estructura de este siglo nos sigue llevando a cumplir sus parámetros, a cumplir sus estructuras, a tener su parámetro de éxito, a tener su parámetro de felicidad. Y pensamos que en el cristianismo es así, es igual. Y Pablo enfatiza: no te conformes a ese siglo. Necesitas una renovación en tu mente. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. El siglo presente tiene un Dios, tal cual como lo pone en la Biblia, un Dios con D minúscula, porque es Satanás. Él se mueve en este mundo físico, en este siglo presente. Todo está bajo el control de Dios y el Señor sabe lo que hace, pero Él es el príncipe de las potestades del aire, dice la Escritura. Y como Él se mueve en este siglo, dice que Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué quiere decir? Los que estamos acá, que conocemos a Dios, antes fuimos incrédulos, antes estábamos ciegos, cegados, producto de este Dios de este siglo que mantenía nuestros ojos velados a poder entender el misterio del evangelio. En el momento que el reino llega a nuestras vidas, ese velo es quitado y entonces existe la necesidad de tener un nuevo entendimiento. Porque si antes nuestro entendimiento había sido cegado, no lo teníamos, nos manejamos en este siglo. Cuando llegamos a Cristo, ahora necesitamos, a juro, poder entender, poder comprender, poder ver las cosas con la mente de Cristo. Y por eso debe existir una transformación de nuestra mente, una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Entonces, no te conformas a este siglo, no podemos conformarnos a este siglo, sino que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hablaba con un hermano al final del segundo culto y me dio una imagen bien singular, porque volviendo al tema del proceso de conformado de una lámina de metal, es como que teníamos ese molde y en el momento en el que nos transformamos, otra vez, ¡pum!, regresa o debe regresar esa lámina de la forma original en la que Dios espera que estemos. Y eso ocurre a través de la transformación de nuestro entendimiento. Amén. El culto racional tiene que venir primero no conformándonos a este siglo y luego transformando nuestra mente o nuestro entendimiento. Pedro, primera de Pedro 1, del 13 al 15, y hay muchos versículos, la verdad, hay muchos versículos, sobre todo en el Nuevo Testamento. Pablo desarrolla a profundidad esta doctrina y entender lo que significa el tema de nuestra mente, porque
En la cultura griega eso era importante, eso era algo con lo que él luchaba para hablarle a los gentiles, porque estaban permeados de ese tema intelectual. Pero Pedro también habla, y quise tomar el de Pedro en particular para escudriñarlo el día de hoy, Pedro 1, 13, 15. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Pedro utiliza una especie de dicho popular en medio de su contexto. Dice: ciñan los lomos de su entendimiento. Esa palabra ceñir los lomos, o esa frase, viene porque en la antigüedad la vestimenta del hombre no era ropa, no era una camisa y un pantalón, sino que ellos tenían una especie de falda o de batola que les llegaba hasta los tobillos o inclusive más. Cuando hablaban de ceñir los lomos, era tomar esos faldones, como arremangártelos, amarrártelos en la cintura para que pudieras tener tus piernas libres para poder cumplir alguna actividad, correr, para poder ser ágil en lo que ibas a hacer. Entonces, esa expresión ceñir los lomos, que viene de esa analogía con respecto a la vestimenta, era: quiero que te pongas firme y que te prepares para lo que viene, que te, como diríamos por ahí, que te ahombres, que te pongas las pilas para que estés totalmente dispuesto a hacer lo que tienes que hacer. Como lo que hacen las mujeres cuando tienen vestidos largos, que se arremangan un poquito para poder subir las escaleras o algo así. O cuando tienen tacones, que se quitan los tacones. Eso sería como el equivalente actual de ceñir los lomos para la mujer. Pero Pedro le dice: ciñe los lomos de tu entendimiento. Parece que no tiene mucho sentido esa comparación, pero Pedro le está diciendo: es importante que tengas en tu mente una determinación a meditar en Cristo, a meterte con el Señor desde acá, desde la parte intelectual, aunque no es algo intelectual porque es espiritual, pero aquí en tu mente tú tienes que tener esa comunión con el Señor, porque la batalla se va a librar en tu mente. Y lo que tú piensas, en lo que tú meditas, en lo que tienes aquí, baja tu corazón, luego se traduce en acciones que pueden ser pecaminosas o que pueden ser frutos de bendición, pueden ser fruto del Espíritu. Pero tu mente debe ser renovada. Dice: cuando tú ciñas los lomos de tu entendimiento con esa determinación, entonces te vuelves sobrio. ¿Qué significa ser una persona sobria? Una persona equilibrada, una persona estable, una persona ecuánime, una persona que a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que puedan pasar en su vida, se mantiene su carácter, mantiene su postura, porque comprende la realidad, hablando espiritualmente, de quién es el Señor, de quién es Cristo Jesús. Cuando nuestro entendimiento aún sigue llevado por los deseos de nuestra ignorancia, como dice más abajo, somos personas movidas por nuestras emociones. En Filipenses habla son personas movidas por el vientre, por los deseos que nacen de su propia carne. Hay un pastor que lo pone como somos marionetas de nuestra carne, porque somos como un ascensor espiritual. Un día estamos bien, otro día estamos mal, un día estamos contentos, otro día no, porque no hemos llevado a ese control en nuestro entendimiento y a esa sobriedad en comprender, esa madurez en entender a Cristo y movernos en ese siglo venidero, en esa era venidera y no en la era presente. Amén. Dice: y en esa sobriedad tú vas a poder esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Eso te va a permitir estar aguardando la llegada y la venida de nuestro Mesías por segunda vez. Amén. Dice: vas a estar esperando que se os traerá lo que se os traerá, la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, está hablando de una visión a largo plazo, o como lo pondría yo, como a plazo eterno, porque eso es lo que va a suceder por la eternidad.
O sea, es esperar, no guardar promesas aquí en esta tierra, que sin duda vamos a tener. Es esperar en la llegada de nuestro Mesías, en el que Él va a regresar. La sobriedad es tener nuestra mirada puesta en el galardón y en el norte de lo que va a suceder, y no en las cosas que pasan en esta vida. Amén. Y Pedro sigue diciendo, dice, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Una palabra quizás trillada, pero fundamental. Tenemos que ser santos para Él. Apartarnos del mundo, apartarnos de este siglo, apartarnos de esta era y vivir en función del siglo venidero. Y vivir en función de lo que Él quiere. Y ser santos para Él. Apartados para Él. Amén. Primera de Corintios 3, 18 y 20. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Me impresiona lo que dice Pablo aquí en Corintios. Pablo era un hombre que conocía, era un hombre letrado, era un hombre culto, era un hombre que sabía de la Torá, que sabía de la ley, que sabía de la cultura griega. Y él dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Parece un trabalengua, pero es la realidad de la era venidera. Es como se manejan las cosas en ese reino con el Señor. Si quieres ser sabio ahorita, hazte ignorante. Si te crees sabio en este siglo, hazte ignorante para que puedas alcanzar la sabiduría. Está hablando de un carácter de humildad. Está hablando, tú llegas y tú te presentas delante del Señor sabiendo que tú no sabes nada, que necesitas ser enseñado en todo. Muchos de nosotros llegamos al Evangelio quizás a cierta edad y venimos con un trasfondo, venimos con una experiencia, venimos con una vivencia y pensamos que todo eso nos va a servir de alguna forma en el cristianismo. Y si bien todo eso sí nos va a servir para recordar de dónde nos sacó el Señor tiene que volvernos a enseñar. Somos como los bebés espirituales que tenemos que volver a aprender la cartilla A, B, C, D, a gatear, a caminar, a correr. Porque todo lo que teníamos, con todo lo que veníamos, era un cúmulo de información, era un cúmulo de entendimiento de acuerdo a este siglo presente. Y dice, tiene que hacerse ignorante para que puedas llegar a alcanzar la sabiduría. Porque Cristo dice, o lo que escribe Pablo acá, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Amén. Si aún a pesar de que en esta vida, en esta vida pasajera, terrenal, veamos que los que se imponen, que los que están en autoridad, parecen ser sabios, no conocen a Cristo, pero están allí, dice, yo los voy a aprender en su sabiduría, en la astucia de ellos yo los voy a aprender. Porque dice la palabra que cuando Cristo regrese, toda lengua va a confesar que Él es el Rey. Toda rodilla se va a doblar. Aún a pesar de que no quieran, eso va a suceder. Y en la astucia de ellos, en la sabiduría de ellos, el Señor ahí mismo los va a aprender. Dice, porque ellos son vanos. Dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, que son vanidad. Me impresiona porque entonces habla de ese carácter de ser como niños delante de Él, de que Él nos enseñe, de que Él nos ministre y de que seamos siempre como ese niño inocente y obediente. Lo que tú digas yo lo voy a hacer, a donde tú me mandes yo voy a ir. Y va renovando nuestro entendimiento. Todas las cosas tienen que hacerse nuevas otra vez. Amén. Si después no te conformas a este siglo y tu entendimiento tiene que irse transformando en función de lo que Él quiere hacer contigo. Hay un versículo en Colosenses, una de las oraciones que más me impacta quizás de Pablo. Él ora por la iglesia de Colosas, Colosenses 1, 9 al 10.
Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El ministerio de Pablo era un ministerio itinerante. Él iba en distintas ciudades, iba fundando iglesias, luego iba a otro lugar, y luego iba a otro lugar, a otro lugar, y fundó muchas iglesias. Y luego se dirige a ellas a través de cartas. Pero me impresiona porque él dice, yo oro por ustedes, iglesia de Colosas, no porque aumente la membresía, no porque el local cambie, no porque alcancen más creyentes, porque sin duda Pablo sabía que el Señor iba a añadir cada día los que habían de ser salvos. Y él dice, yo voy a ir a la profundidad, a lo que tiene que haber en ustedes para que todo lo demás pueda suceder. Dice, mi oración es que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si mi oración es que ustedes puedan comprender la esencia del Evangelio, fascinarse con Cristo, fascinarse con Dios, para que ustedes puedan andar como es digno de Él. Si ustedes pueden tener eso, lo demás va a venir, el fruto va a venir, el ministerio va a venir, la añadidura va a venir, pero tenemos que anhelar y tener esa inteligencia y pedirle al Señor, dame sabiduría e inteligencia espiritual para comprender las cosas, no con los lentes de este siglo con el cual fui enseñado, porque no es nuestra culpa, nacemos en nuestra carne. Pero permíteme tener esa determinación de quitarme estos lentes, de quitarme este patrón con el que vengo, para poderme conformar a la era venidera, para poder ser como tú quieres que yo sea. Y si Pablo oraba así, sin duda era porque él ya lo había recibido, él ya lo había tenido. Pablo ora por la iglesia porque él también había experimentado eso, ese encuentro con el Señor. Camino a Damasco dice que se le aparece el Señor, Cristo, como una luz que literalmente los dejó ciegos por unos días, y su mente fue transformada. De un momento a otro la mente de Pablo cambió. Pablo iba hacia un lugar porque iba a matar a cristianos, porque tenía en su mente el furor, la pasión de defender a los judíos, y que al que se le atravesara lo iba a matar. Y en ese encuentro celestial, espiritual con Cristo, la mente de Pablo dio un giro de 180 grados y el anhelo de su corazón cambió, los deseos en su corazón cambiaron, todo fue transformado, ya no a este siglo presente, sino al siglo venidero. Luego vemos un ministerio de Pablo tan fructífero, un Pablo que inclusive el Señor lo llevó al tercer cielo, le mostró misterios que aún él no escribió. Dice, aún cuando yo no puedo escribirlo, yo oro por ustedes para que ustedes puedan llegar a esa comunión que yo tengo con Él. Y esa es mi oración. La renovación de nuestro entendimiento viene por tener también una comunión en oración con Él. Amén. Una de las frases que dice el pastor que viene al intensivo, el pastor Néstor Blanco, que la iglesia no necesita cristianos que oren. La iglesia necesita cristianos con una vida de oración. La iglesia necesita cristianos que todos los días tengan una devoción a Dios, morir a su carne diariamente. No oraciones puntuales o por eventos, por aquí o por allá, sino todos los días van muriendo a su carne y van viviendo en el Espíritu. Amén. Dice, para que puedas andar como es digno del Señor, para que puedas agradarle en todo y llevar fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Esa frase, creciendo en el conocimiento de Dios, implica que realmente nunca vamos a poder alcanzar un conocimiento pleno de quién es Él en este siglo, en este mundo, porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Pero podemos crecer en su conocimiento, podemos ahondar en Él. Él va a ministrar, Él va a mostrarnos su grandeza, Él va a sorprendernos mostrándonos quién es Él, y en su momento en la eternidad podremos escudriñarlo por siempre, por los siglos de los siglos. Pero aquí Él dice, crezcan en Dios, en el conocimiento de Dios. Crezcan en el conocimiento de Dios. Busquen cada día más y más en su conocimiento. ¿A través de qué? A través de esa comunión en la oración. Porque si no estamos conectados, porque es la visión que, lo que yo creo es que lo que nos conecta a esa era, a ese siglo que ya empezó y que está transcurriendo, es
canal que nos conecta con ese siglo para poder entender las cosas de ese siglo es la oración. La oración en comunión, en intimidad con el Señor, la oración en el Espíritu te permite ver, tomar esas cosas del cielo y orar al Señor que venga a nosotros tu reino, pero con propiedad y con autoridad, porque sabemos cuál es el reino de Dios. No porque es una oración que repetimos y repetimos y repetimos, sino entendemos lo que estamos diciendo. Y si no tenemos oración, entonces nos conectamos con este siglo presente. Hay un pastor que dice, John Owen, dice, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Pero en alguna de las dos vamos a permanecer. Si no permanecemos en oración, vamos a permanecer en la tentación. Y día tras día vamos a luchar con la misma falla, día tras día vamos a luchar con el mismo pecado, con la misma debilidad, porque vamos a permanecer y nos vamos a quedar en ese ciclo, en ese vicio constante, cuando la solución es sencillamente poder morir todos los días y estar en comunión con Él, orando y clamando delante de Él. Otra persona que conocí, en la que he podido ver cómo el Señor también cambió y transformó su mente cercana a nosotros, es nuestro hermano Atilio, quien está sirviendo allá en Barrancas, que por cierto va a venir a predicar el domingo que viene. Así que los invito a que lo escuchen porque sé que va a ser de bendición. Pero cuando él cuenta su testimonio, él dice, yo vine a Caracas, médico, preparado, estudiado, ha sido gerente, éxito en el mundo. Y vino a Caracas para hacer un posgrado y para irse a España. Y estando aquí en Caracas, así como pasó con Pablo, el Señor se le apareció, el Señor lo trajo a esta iglesia y en un periodo de 1 año el Señor transformó su mente literalmente y él se fue a servir al campo misionero allá en Barrancas, Orinoco. Y tú hablas con él, tú te sientas a hablar con él y él te dice, o sea, es como que me quitaron el chip de todo lo que yo pensaba y me pusieron un chip, Misiones, Barrancas, Guarabo, y eso es lo único que él tiene. Tanto él como su esposa, pero él es el que como recibe esa visión de parte de Dios. Se fue transformado en un momento y su enfoque simplemente está en vivir para lo que el Señor lo llamó a vivir. Es tanto esa transformación que el Atilio de antes, él era muy cuidadoso con su comida, él tomaba té verde, era vegetariano. Cuando estábamos, esta semana me contaba que antes ellos agarraban y cada fin de semana hacían un mercado de nueces, de uvas, de manzanas, de fresas, y luego todo para una semana y la semana siguiente volvían a hacer lo mismo. Y estando allá en Barrancas come lo que sea, lo que haya. A él ni siquiera le importa ningún tipo de cuidado en ese sentido que antes tenía, porque el Señor lo transformó, el Señor lo cambió. El Señor agarró su mente y la enfocó. Yo quiero que tú hagas esto. Y es impresionante, hermanos, eso ministra mi vida. Y sé que Jocelyn y yo, que hemos tenido la oportunidad de compartir con él estos 5 años que el Señor ha ido trabajando en Barrancas, ha sido algo que impacta nuestro corazón, porque así deberíamos tener nosotros en el llamado que tengamos, porque no tiene que ser ese, pero en el lugar donde el Señor nos ponga, enfocarnos y tengamos ese chip. Eso es lo que tengo que hacer, eso me mandó a hacer el Señor, porque mi mirada está puesta en ese siglo venidero y no en conformarme a lo que dice la era presente. Él tiene una frase muy singular. Él dice, allá en Caracas uno vive y a veces es cristiano. Aquí en Barrancas uno es cristiano y a veces vives. Y es así. La necesidad que tú notas allá, la escasez, el tema de comida, tantas cosas. Y yo lo escuchaba y yo decía, es una realidad. Y debería ser al revés, la proporción de decir, tenemos que ser cristianos. Y bueno, cuando el Señor nos permita disfrutar alguna cosa, porque el Señor nos da bendiciones en este mundo, fino, chévere. Pero enfocar nuestra mente a lo que Él quiere y tener nuestra convicción en función de lo que el Señor nos llamó a hacer. La Biblia dice en Habacuc que llegará el momento en que el conocimiento, o que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Y ese conocimiento va a llegar evidentemente por la presencia de Cristo sobre la faz de la tierra, por Él entronizado en la tierra, por Él descendiendo aquí, estableciendo su gobierno, pero también a través de una iglesia, también a través de una novia que durante su peregrinaje aquí en la tierra le conoció
y buscó también conocer, tener ese entendimiento de quién era Él, para que Él pueda usarnos a nosotros en esa era venidera para proclamar y llevar ese conocimiento a toda la tierra, que cubra la tierra como las aguas cubren la mar. Amén. Y todas estas dos cosas, dice ese versículo de Romanos 12:2, son para que tú puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuál sea la buena voluntad de Dios, y luego coloca agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Amén. Si estamos en la voluntad de Dios, sabemos que su voluntad es agradable y perfecta, independientemente de que la entendamos o no, que la comprendamos a cabalidad, como hijos obedientes, no conforme a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Obedecemos y sabemos tu voluntad es agradable y perfecta. No entiendo mi situación, no entiendo lo que pasa, no comprendo lo que está a mi alrededor, pero si sé que estoy en tu voluntad, sé que es agradable y que es perfecta. Que tu voluntad para Venezuela es agradable y es perfecta. Amén. Que tu voluntad para nuestra nación es agradable y es perfecta. Una de las oraciones más humanas de Jesús fue cuando Él estuvo en el huerto de Getsemaní. Cuando Él estaba ya pronto a ser crucificado, Él comienza a orar. Los evangelios relatan, algunos más largos que otros, del sufrimiento, de la angustia que había en Jesús. Porque Él era Dios, pero en ese momento Él era 100% hombre. Él se había despojado de toda su gloria, de toda su deidad, y tenía y padecía también como hombre. Y me gusta como lo pone en Lucas, porque en Lucas 22, 42 al 44, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sería un momento de sufrimiento, porque Cristo sabía lo que iba a pasar, porque humanamente Él sabía que Él iba a padecer. Él entendía las cosas que estaban ahí por venir, y el enemigo estaba ahí tratando también de darle, vamos, para que te conformes a lo que dice este siglo, para que cedas, para que flaquees. Pero como Cristo venía de la simiente de Dios, Él era original, Él era como una lámina sin ningún tipo de troquelado. A pesar de la presión que pudo haber sentido, Él oró a Dios y le dijo: pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Porque a pesar de que en mi humanidad yo quisiera pasar esta copa, yo no quisiera atravesar este trago, yo no quisiera tener que pasar por eso, porque humanamente me duele, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Envió un ángel para que Él le fortaleciera. Envió un ángel para que Él se fortaleciera. Ciñete los lomos, vamos que sí, tú vas a pasar por eso, pero yo te voy a fortalecer para que tú puedas tener la victoria. Porque yo voy a estar contigo, yo voy a acompañarte en el momento, lo que tienes que padecer, lo que tienes que pasar. Y mando a mis ángeles para que te den esa fortaleza, porque sé que estás mermado, pero tú tienes que cumplir. Y ese reflejo de Cristo debería ser también el reflejo de nosotros. La actitud de Cristo dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. O sea, mientras más presión sentía, mientras más agónico era el momento, todo eso se traducía en una oración más intensa. Me sorprende la relación que Él tenía con su Padre. Lo íntimo y lo cercano que Él era con el Padre, que en medio del sufrimiento, en medio de la presión, en vez de frustrarse, en vez de tirar la toalla, de ir: ya déjame hablar con mis discípulos, déjame contarles lo que estoy pasando, oraba más intensamente. O sea, todo eso se traducía en: voy a clamar aún más, voy a orar aún más, voy a buscarte aún más, porque yo sé que tú eres el único que puede fortalecerme. Porque yo sé que no soy de este siglo, yo sé que estoy en la era venidera, porque yo voy a establecerla además. Y era tanto que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. La presión
porque ella iba a llevar la carga de pecado, y también estaba una carga espiritual, y también estaba Satanás tratando de que él flaqueara, y aún a pesar de eso, él se mantuvo firme y oraba con mayor intensidad. Que en medio de nuestra frustración, de lo que vivimos, de lo que vemos en nuestra nación, de lo que se observa, de lo que día a día leemos, en vez de proferir palabras, oremos más intensamente. Doblemos rodillas mucho más intensamente. Busquemos al Señor aún más, que en medio de la agonía eso sirva como un aliciente, como un motor, como algo que avive el fuego de postrarnos delante del Señor. Porque las pruebas tienen que venir. Pero el tema acá va a ser cuál va a ser nuestra respuesta a las pruebas. Cuál va a ser en función de qué vamos a responder. De orar, de clamar, de pararnos frente al Señor y que salgamos aprobados, o flaquear o fallar. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido zarandearte. Dice: pero tranquilo, yo voy a orar para que tu fe no falte. No voy a orar para que Satanás no te zarandee. Satanás tiene que zarandearte. Mi oración va a ser que tu fe no falte. Que en medio de esa prueba yo voy a estar intercediendo por ti, tranquilo. Yo te voy a sostener para que tu fe no falte. Pero la prueba tiene que venir. Eso tiene que pasar, eso tiene que suceder. Es importante, porque así sale la iglesia que Dios quiere que esté. Y si creemos, y yo estoy convencido que es así, que estamos cercanos a la consumación de esta nueva era, de este nuevo siglo, de esta era venidera, la iglesia en esta era tiene que ser una iglesia más cercana de Cristo, más cercana de Dios. Tiene que conocer y entender aún más a su Maestro, porque dice la Escritura en Mateo 24 que vamos a ser engañados probablemente. Mirad que nadie los engañe, lo dice muchas veces allí en ese pasaje, porque van a llegar muchos que van a confundirlos, y aún a los escogidos van a poder engañar. Tengo que acortar los tiempos. Pero si nuestra mente ha sido transformada en su entendimiento, nadie va a poder engañarnos. Si identificamos, si sabemos quién es Él, nadie va a poder engañarnos. Uno de los elementos cruciales en poder comprender su voluntad buena y agradable y perfecta es que tenemos que ser capaces de discernir su voz, de comprender cómo Dios habla, de comprender, porque Dios sigue hablando, Dios está vivo, es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él sigue ministrando. Puede ser que por un periodo de tiempo guarde silencio para mostrarte algo, para enseñarte algo, pero Él en el silencio también te habla, en el silencio también te ministra. Y como iglesia tenemos que comprender su voz, que entender cuándo es Él. Esta semana recibí un devocional, y hablaban de una ilustración que me gustó mucho, porque en los Estados Unidos, en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos, que se encarga de producir los billetes y de producir las monedas que van a circular, a los agentes que son los oficiales en ese ministerio, los enseñan a identificar a los billetes falsos o las monedas falsas. Y la manera de enseñarlos es que ellos tienen que estudiar cuidadosamente cómo es el billete verdadero. No le muestran muchos billetes falsos, le muestran el billete verdadero una y otra vez. Ellos conocen su textura, ellos saben cuánto tienen que medir, ellos saben cómo se siente el papel, si se arruga qué tiene que pasar, ellos saben dónde está cada cosa, ellos conocen inclusive el olor, porque en el momento que llegue a alguien que quiera falsificar un billete, ellos inmediatamente pueden saber que ese billete no es real, no es original, porque ha sido tanto tiempo entendiendo y conociendo el billete original que no lo van a poder engañar. Lo mismo hacen, por ejemplo, en las escuelas de medicina. Les ponen a los estudiantes de medicina a escuchar un corazón o varios corazones sanos con el estetoscopio una y otra vez, y de repente por ahí le infiltran a una persona que tiene un corazón que no está sano, y solamente por el oído dice: bueno, yo no sé qué tienen, pero este corazón no suena igual a los demás. Y comprenden entonces, a partir de ese ejercitarse y conocer cómo debería sonar, cómo debería ser, pueden reconocer fácilmente cuando es algo falsificado, cuando es algo que no es original. Y lo mismo pasa con nosotros y el Señor. Es importante que reconozcamos su voz, que comprendamos cómo Él habla, para que no nos confundamos
por los vientos de doctrina que soplan, para que no seamos llevados por nuestras emociones, para que no seamos, en vez de lo contrario a sobrios, ebrios quizás. Tenemos que ser sobrios, y comprender la voz del Señor nos va a permitir caminar en su voluntad. Pero eso ocurre a través de un ejercicio. La Biblia dice en Hebreos 5:14, los que hemos alcanzado madurez tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Poco a poco podemos comprender cuándo es el Señor, cuándo es mi emoción, cuándo es mi corazón. Nos vamos a equivocar, sin duda que nos vamos a equivocar, pero poco a poco vamos a poder comprender esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros. Amén. Y lo que Dios ha establecido para tu vida, para la iglesia y para nuestra nación. Y parte de eso es comprender también que a pesar de que estamos acá y sí, tenemos que cumplir un llamado que Dios nos determinó para nosotros aquí en la faz de la tierra, hay un plan global. Desde el principio de la creación hay todo un plan que el Señor ha venido desarrollando, y somos una pieza, somos un elemento en una fracción de tiempo para cumplir algo, pero sin duda tenemos que ver como la imagen completa de lo que Dios está haciendo, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y encajarnos allí y quitar esos afanes de este mundo, esa carga de este mundo, esta carga de este siglo, y poder cifrar nuestra esperanza en ese siglo venidero. Amén. Quisiera pedirle ya a los músicos que vayan pasando, y quisiera culminar con Efesios. Efesios capítulo 4. El Señor lo usó a principios de este año para hablarme, y estando esta semana también me lo recordó. Efesios 4 del 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo le escribe acá a la iglesia de Éfeso. Dice: en cuanto a esa pasada manera en la que vivías, despójate de ese viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Venimos con ese viejo hombre, y ese viejo hombre sigue estando ahí latente, como veíamos en el sketch, esos dos seres, uno empuja a un lado y otro empuja a otro lado. Pero ese viejo hombre está viciado con deseos engañosos, y tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Y el punto sería identificar qué áreas de mi vida se encuentran viciadas con este viejo hombre. ¿En qué áreas sé que aún ese viejo hombre está en mi vida? ¿En qué áreas sé que aún esos deseos engañosos están? ¿Que aún toman parte de mí? ¿En qué áreas me siento y sé que ando conforme a este siglo presente y no conforme al siglo venidero? ¿Qué parte de mi vida aún yo no he despojado, aún yo no me he quitado, y sigo todavía allí fallando, sigo todavía allí débil? Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez vuelve a decir: si quieres quitarte, despojarte de ese viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí en tu mente, ¿en qué piensas? ¿En qué meditas? ¿En qué reflexionas? ¿Dónde invertimos nuestro tiempo? ¿Cuánto tiempo pasamos con Él? No por decir que tengo una vida devocional, no, simplemente por el deleite de saber y de conocer quién es Él, y por entender que a través de mi mente puedo ser renovado y comprender quién es. Y luego le dice: y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amado, llegará el momento en el que dice la Escritura que vamos a ser resucitados, que
que vamos a ser transformados, que se nos va a dar un cuerpo glorificado, que vamos a ser ese nuevo hombre en semejanza de Dios. Dice la palabra en Corintios que lo mortal va a dejar de existir, que la parte corrupta de nuestro cuerpo va a desaparecer y seremos vestidos de inmortalidad. La muerte será absorbida en victoria y podremos estar con Él cara a cara, con ese cuerpo glorificado, con ese nuevo hombre, ya no en fe porque lo creemos, sino ya una realidad. Pero en el interín te dice Efesios: vístete de ese nuevo hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístete de ese nuevo hombre. Toma esa vestidura y, Señor, revísteme y enséñame a poder caminar en esa justicia y santidad de verdad, para que mi mente pueda ser transformada y para que mi vida pueda ser ese culto racional delante de Él. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que ministre nuestro corazón, que nos hable, que su palabra haga efecto